Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. Poderoso Dios, estamos en tu presencia en esta mañana, dispuestos a recibir, a escuchar la palabra que tienes para nosotros en este día. Señor, nos has dado esta palabra, Señor, para enseñarla a la iglesia. Háblanos, Señor, en este día, que podamos colocar esta palabra, Señor, en práctica y que podamos, Señor, caminar en la bendición que solo tú nos puedes dar. Entregamos este tiempo, Señor, y este día de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Yo quiero que usted se le acerque a alguien o toque al que está al lado suyo y dígale: estamos en tiempo de cosecha. Dígaselo a otra persona, créalo, dígale: estamos en tiempo de cosecha. El tiempo de cosecha es el tiempo que para nosotros sería como el tiempo de pago, ese tiempo en el cual usted recibe la nómina. Afortunado o desafortunadamente estamos acostumbrados a recibir nuestro pago cada día o cada semana o cada 15 días o cada mes. Para las personas que trabajan en el campo, esto no funciona así. Por ejemplo, una persona que tiene un viñedo, si está en Colombia y hace el proceso como lo hacen normalmente en nuestro país, usted solamente recibiría 2 cosechas al año. Y si no hay cosecha, no hay que vender. En otras palabras, no hay ingresos. Es como si usted trabajara todo el año y solo recibiera 2 salarios en el año. Imagínese eso, que usted tuviera que trabajar por 6 meses y no recibir un salario, sino hasta el 6º mes que usted recibe todo lo de los 6 meses y esperar otros 6 meses para volver a hacer lo mismo. En el caso de las mejores uvas que están hacia el norte o hacia el sur, en el caso de los viñedos que están en Italia, en Francia o aún en los Estados Unidos, o los que encontramos hacia el sur, los que son de Australia, Argentina, o los vinos más famosos que provienen de Chile, en estos lugares no cuentan con el clima que nosotros tenemos. Yo sé que para ustedes a veces el clima les es algo incómodo, no les gusta, que hace mucho frío o hace mucho calor, pero yo le quiero decir algo: hay gente que está pasando un poquito más de frío en este momento. No sé si ustedes vieron las noticias, por ejemplo, en el noreste de los Estados Unidos cayó una nevada tremenda, que la temperatura en este momento está cercana a los 10 o 15 grados bajo cero. No 10 o 15 grados por encima de cero, sino por debajo de cero. Si yo fuera a dejar esta botella fuera por 15 o 20 minutos, estaría hecha un hielo completamente, porque recuerde que el punto de congelamiento del agua es el 0 y estarían a 10 o 15 bajo cero. ¿Por qué? Porque están entrando en la época del invierno. Y después del invierno viene otra temporada que se conoce como la primavera.
Después de la primavera viene uno de los tiempos más largos del año, que es el verano. Y él termina en el año después del verano con el tiempo de otoño. Mientras están en el tiempo de verano y otoño, los viñedos no producen. Ese es el tiempo que lo dejan en una poda. Y ellos empiezan a reverdecer a medida que el agua empieza a fluir por debajo de la tierra, cuando las temperaturas empiezan a subir. Esto viene siendo en el tiempo de la primavera. Por eso la primavera se reconoce como que las cosas empiezan a florecer, las matas empiezan a coger color de nuevo. En los viñedos, porque me doy la tarea de explicarle todo esto a ustedes, porque los viñedos que están en el norte y en el sur solo reciben una cosecha en el año. No reciben dos, sino solo una cosecha en el año. Sí, es cierto, es un cultivo que deja mucha ganancia. En los cultivos que estuvimos visitando, en el encuentro que visitamos, vimos que esa cosecha que ellos estaban recogiendo les iba a producir entre 20 a 22 millones de pesos. Pero solamente reciben eso 2 veces en el año. Y de esos 20 o 22 millones tienen que recuperar todo el dinero que se invirtió en abono, todo el dinero que se invirtió en los químicos para poder ayudar a que la planta no coja enfermedad. Toca recoger todo lo que se invirtió en los trabajadores que se les pagó para estar todo ese tiempo, y de ahí tiene que sacar la ganancia para el administrador y para el dueño de la tierra. Por esta razón ellos tienen que ser muy buenos administradores, porque solo reciben 2 pagos en el año. Haga de cuenta que usted viviera solo con su prima, con la prima que recibe en julio y la prima que usted recibe en diciembre. No hablando con la prima, la familiar, la hija de la tía, no. Estamos hablando de la prima de mitad de año y de la prima de fin de año. ¿Podría usted subsistir con eso? Es difícil, ¿cierto? Pero así es como trabaja el campo. Solamente reciben 1 o 2 cosechas en el año. Hace 2 semanas, una de las familias de la iglesia que comercia con lo que es la piña oromiel, tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ir de trabajar un pedazo de tierra. Y ellos me invitaron para que fuéramos a orar por ese terreno que Dios les había entregado, en el cual ya habían sembrado piña. Tienen 90,000 matas de piña sembradas. Y les pregunté, ¿cuánto se demora en dar la cosecha desde que se siembra? ¿Cuándo ustedes van a ver el resultado de este trabajo? Y ellos me dijeron, pastor, la piña se demora 13 meses. O sea, ni siquiera una vez al año, es cada año y un mes ven la cosecha. Entonces, si nosotros administráramos las cosas como las manejamos hoy día, oiga, creo que más o menos en enero o febrero viene la cosecha. En enero o febrero estarían felices, gastando en el centro comercial, almorzando en la calle todos los días, alegres y contentos. Pero ¿sabe qué? Después llegaría el mes de abril y ya se quedaron sin plata. ¿Y qué pasa de abril hasta febrero del próximo año, que vienen otra vez los 13 meses? ¿Esa es la vida que queremos vivir? Desafortunadamente esa es la vida que muchos viven. Es la vida que viven cuando llega el 1 del mes y tienen plata hasta el 3 del mes, porque del 3 al 15 están pelados. Porque llegó la plata, vamos a gastarla. Y se nos acabó, ya no puedo gastar. Y luego viene el 15 del mes y otra vez vamos a gastar. Y luego otra vez vuelven y se van. ¿Ha notado usted que la mayoría de los festivos los están acomodando de las grandes fiestas para que caigan alrededor de la quincena? ¿Ha notado usted, por ejemplo, que en los últimos 4 años se celebran 2 días de la madre? La fecha que es y el Día de la Madre comercial. Porque el Día de la Madre es el segundo domingo del mes de mayo, pero resulta que no cae quincena. Entonces los comerciantes le están haciendo fuerza para que el Día de la Madre sea el tercer domingo, que ahí sí ya más o menos cae alrededor de una quincena, para que la gente tenga platica y se pueda gastar más en el Día de la Madre. ¿Por qué se acomodan así? Porque esa es nuestra idiosincrasia. Tener dinero mientras los tenemos, y cuando se acaban, no, pues se acabó. Miren los centros comerciales. ¿Cómo está un centro comercial el día 15 del mes? Vaya usted a la plazoleta de comidas. Le toca a usted pelear por las mesas. ¿Por qué? Porque están en quincena.
pero vaya usted 3 días después de la quincena y antes usted puede escoger la mesa en que se puede sentar. ¿Por qué? Porque se acabó la platica. Dios nos ha llamado a nosotros para ser buenos administradores, mis hermanos. Y cuando hablamos de buena administración, Dios está hablando de una administración integral. No solamente está hablando en el asunto del tiempo, no solamente está hablando en el asunto de familia, pero Dios también nos quiere enseñar a que seamos buenos administradores en nuestras finanzas. Esperaba un amén más grande, pero bueno. ¿Por qué razón? Porque si usted es un buen administrador en sus finanzas, mi hermano, mi hermana, usted va a poder tener una vida que va a ser cómoda financieramente. Usted no va a estar pasando de necesidad en necesidad, sino que va a aprender a vivir con lo que Dios le ha dado para que usted pueda vivir bien con esa bendición que Dios le ha entregado a cada uno de ustedes. Hace una semana estábamos revisando la primera parte del tema y es comprender que todo es ¿de quién? Diga conmigo, ¿todo es de quién? El trabajo que tienes es de quién. Y si tú lo tienes es porque ¿quién se lo dio? Entonces, si yo estoy en una situación laboral, la cual usted está, es que no me alcanza, es que no me alcanza, es que no me alcanza, yo le quiero enseñar algo el día de hoy. Cuando usted consiga el siguiente trabajo donde se gane más, ¿sabe qué? Tampoco le va a alcanzar. Y usted va a conseguir un trabajo donde se gane más todavía. ¿Y quiere saber qué pasa después? Tampoco le va a alcanzar. Decía una canción de rap en inglés, más dinero, más problemas. Y vaya qué razón que tiene. Porque a medida que más ganamos, más gastamos. Si antes nos ganábamos un mínimo, preparábamos el almuercito en la casa y si salíamos a comer una vez al mes era mucho. Pero ya cuando empezamos a ganar más el millón o los 2 millones, no, ya yo puedo almorzar todos los días en la calle. Y empezamos a almorzar todos los días en la calle y después nos decimos, es que no me alcanza, es que necesito otro trabajo, y se consigue el trabajo de 3 millones y ya no almuerza en el restaurante de la esquina, sino que ahora vamos al centro comercial todos los días, o domicilios, que está todo por la aplicación, tráigame un domicilio, el almuerzo de 15,000, de 16,000 pesitos. No, ¿por qué? Porque es que yo me gano 3 millones, yo puedo hacer eso. Y al final del mes, ¿cómo están? Otra vez, ay, ve, préstame. Y uno dice, pero ¿cómo una persona que tiene tan buen trabajo está pidiendo dinero prestado? Antes debería ser al revés, no, ya estaría para que preste. Porque a medida que más nos ganamos, más empezamos a gastar. En estas siguientes semanas, mis hermanos, vamos a estar viendo principios bíblicos de administración, por medio de los cuales Dios nos quiere ayudar para que usted sea una persona de que también sea próspera en sus finanzas. No sé si me entendieron o no, pero bueno. El día de hoy, el primer principio o el segundo principio que vamos a aprender, el primero que aprendimos es que todo que todo es ¿de quién? De Dios. Lo segundo que vamos a aprender es que como todo es de Dios, todo lo que tengo proviene de Dios. En otras palabras, Dios es la fuente de todas las cosas que tenemos. Dios es la fuente de todas las cosas que tenemos. Si tienes un buen trabajo, que todos los trabajos son muy buenos trabajos, ¿ese trabajo proviene de quién? ¿Quién te abrió esa puerta? Entonces Dios, como es la fuente de todas las cosas, entonces tengo que aprender cuál es mi rol con el Señor. Aprendimos que el rol que yo juego no es el rol de dueño, sino que yo soy un administrador. ¿Qué somos nosotros? Administradores. Como administradores tenemos que rendirles cuentas a alguien. ¿Y uno a quién le rinde cuentas? ¿Al dueño? ¿O no? ¿A quién hay que rendirle cuentas? ¿Y quién es el dueño? Dios. Ese Dios al cual nosotros tenemos como dueño tiene unas normas y unas estipulaciones para poder que usted sea o que le vaya bien o que le pueda encomendar más recursos. Y aquí vamos a aprender el primero el día de hoy de esos principios, y es el principio del diezmo. Vamos a mirar varios textos bíblicos y quiero darle a usted una perspectiva bíblica del diezmo para quitar muchas confusiones que hay respecto a lo que usted debe saber de lo que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda.
El diezmo por primera vez aparece en la Biblia en el texto que acabamos de leer, que es el libro de Génesis capítulo 14, versículo 17. Yo quiero que usted se ubique históricamente en el punto que estamos hablando. En el momento que Abraham, porque su nombre no había sido cambiado, da el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Señor, el diezmo no era ley. El diezmo no estaba estipulado como que era algo que había que cumplirse. En este momento estamos en un tiempo que se conoce en las dispensaciones como la dispensación de los patriarcas. La ley de Moisés todavía no había llegado. Es más, Moisés ni siquiera había nacido. Moisés estaba a más de 400 años de nacer, a más de 600 años de nacer. Entonces, lo que hace Abraham, él no lo hace porque lo tiene que hacer. Lo que hace Abraham no lo hace porque le toca hacerlo. Lo que hace Abraham lo hace como un principio porque sobre él hay una promesa. Génesis capítulo 2, el Señor le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Abraham se separa de su sobrino Lot. Y su sobrino Lot coge para la tierra donde está Sodoma y Gomorra. Y Abraham coge para la tierra que parecía montañosa, una tierra que parecía que no era buena para él. Y Lot, estando allá en la tierra de Sodoma, resulta que vienen 4 reyes que se unieron y atacan a Sodoma. No estamos hablando todavía de la destrucción de Sodoma, estamos hablando de un ataque que sufrió esta ciudad. Y dentro del ataque que hicieron, secuestraron a su sobrino. Abraham decide llevarse a sus siervos, no para salvar a Sodoma, sino para rescatar a su sobrino Lot. Había una afinidad muy cercana. Recuerde que Isaac todavía no había nacido. Abraham para la familia era lo que conocían muchos como el tío rico. Ese tío que a lo mejor usted tiene en España o tiene en Italia o en Estados Unidos, que usted siempre lo está llamando: vea tío, que es que mándeme unos dolaritos, algunos euros. Porque se quedan callados. Ustedes no tienen de esos tíos, ¿no? Bueno, son los de los otros cultos los que tienen el tío rico. Y casi siempre uno de esos tíos no tiene hijos. Casi siempre el tío que le va muy bien en la familia no tiene hijos. Y eso pasó en esta familia. Abraham era el tío rico que no tenía hijos. Y sucede que el papá de Lot muere, fallece. Por esa razón Abraham se acerca más a su sobrino Lot y tiene esa afinidad con él. Abraham va y rescata a su sobrino y se trae todo el botín de la guerra. En este tiempo la costumbre era que si yo iba y rescataba a alguien y yo invadía una ciudad, todas las riquezas de esa ciudad quedaban para mí, porque yo fui el que fui y peleé, yo me la gané. Esa era la manera de los guerreros ganar los botines. Y en este momento sale al encuentro de él primero el rey de Sodoma, pero también sale el rey de Salem, que es un sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec sale y bendice a Abraham. Y Abraham coge de todas sus pertenencias y saca el diezmo y se lo entrega a Melquisedec. Y note lo curioso que pasa. Abraham no se queda con lo que se ganó del botín. Cuando sale el rey de Sodoma, le dice: entrégueme por favor solo a los muchachos, solo a las personas que se llevaron. Quédese usted con las riquezas, Abraham. Y Abraham le dice: no, señor, lléveselo todo. Llévese a la gente, llévese a las riquezas, porque no me voy a quedar con nada. Porque no quiero que después usted diga que yo me enriquecí gracias a Sodoma. Es importante que usted entienda este punto, porque Dios había bendecido tanto a Abraham, que Abraham se dio el lujo de devolverle todo el botín, todo el oro, toda la plata, todas las vestiduras finas, todo lo que él había recogido de esta guerra. Abraham se lo devolvió al rey de Sodoma. ¿Por qué una persona se da el lujo de devolver un botín que valía millones de millones de millones de pesos? Porque él no lo necesitaba.
Él sabía de dónde venía su bendición. Él sabía de dónde venía la provisión. Él sabía quién era la fuente de todas sus riquezas. Y él sabía que esa fuente es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso él le dijo: quédese con lo suyo. No me voy a quedar con nada. Pero antes, ¿qué tengo que hacer? Voy a sacar el diezmo para el Señor. La segunda vez que encontramos el diezmo en la palabra de Dios lo encontramos en Génesis capítulo 28. El día de hoy es uno de esos días que vamos a colocarnos el uniforme de estudiantes, porque más que una prédica, esto es una enseñanza. Génesis capítulo 28, versículo 20, y aquí es la segunda parte donde encontramos la figura del diezmo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18, arranquemos desde el 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En la primera vez encontramos a Abraham haciendo una ofrenda del diezmo de todo lo que él tenía a Melquisedec. Fue algo que fue voluntario. En esta segunda ocasión encontramos es una promesa, un pacto, un voto, algo como un contrato, que Jacob le dice a Dios: Dios, voy a emprender un viaje. Y el viaje que iba a emprender Jacob era un viaje peligroso, porque Jacob se iba a ir de la familia de su tío Labán. Su tío Labán no lo quería dejar ir, pero Jacob dijo: me voy. Y no solamente iba a salir de ahí, sino que iba a encontrarse con su hermanito Esaú. Recuerde que Esaú no es que quisiera mucho a Jacob. Esaú estaba muy bravo porque Jacob le había robado la bendición. Se había colocado, ¿se recuerda que se colocó la piel de camello para sentirse velludito y cambió la voz para que su padre Isaac lo bendijera a él en vez de a Esaú, porque la bendición le correspondía a Esaú? Entonces le dice: Señor, tengo miedo. Esto está difícil, este viaje, pero si voy y regreso en paz y me dieres ropa para vestirme, comida para comer y me dieres todo lo que necesito y regreso bien, apartaré el diezmo de todo para ti. Ya no es una ofrenda como lo hace voluntariamente Abraham, sino que ahora pasa a ser un compromiso. Todavía no es un mandamiento, es algo que es un compromiso. Él le dice: Dios, si usted me ayuda en este viaje y regreso con bien, de todo lo que usted me diere, apartaré mi diezmo para ti. Y yo quiero que usted entienda la dimensión de lo que está haciendo Jacob, porque de Jacob es descendiente todo Israel. Jacob tiene los 12 hijos, quienes son las 12 tribus de Israel. Para este tiempo, cuando se habla de voto, cuando se habla de un pacto, las cosas eran en serio. Recuerde nada más cuando Ana va al templo y le dice: Señor, si tú me dieres un hijo, te lo voy a regalar a ti. Y a la hora de uno hacer la promesa, pues es muy fácil de hacerla, ¿sí o no? Problemas a la hora de cumplirla. Y ella fue y llegó a su casa y su esposo se llegó a ella y ella concibió, y cuando tuvo su hijo, hasta que el niño no estaba listo para ser destetado, no lo llevó al templo. Y cuando ya lo destetó, lo preparó y fue y se lo llevó y le dijo: vea, Elí, yo prometí traerle un hijo, aquí le traigo a mi hijo y le traigo la ofrenda que hay que presentar cada vez que haga un pacto. Y ella dejó a su hijo en el templo, porque los votos tenían un compromiso, era algo que se sellaba, era algo que era un pacto, era algo que no había manera de romperlo, era algo que había que cumplirlo. Y cuando era un pacto que no tenía tiempo, era algo que se debía cumplir de generación en generación.
Yo les voy a colocar esto para que usted lo entienda de esta manera. Por allá en los años 90, a uno de nuestros presidentes, él decidió empezar a implementar lo que se llama el IVA. Se necesitaba para los ingresos del Estado un impuesto al valor de los productos, y si no mal recuerdo empezó con un 14% o un 12%. Pregunta: al ser ley, eso es un pacto, ¿cierto que sí? ¿Hay que cumplir la ley o no? Me están preocupando. ¿Hay que cumplir la ley o no? Me estaba asustando. Pregunta: cuando se establece esa ley o ese pacto o ese voto, ¿es solo para esa generación? Sino que sigue también de generación en generación, tanto que ya va por el 19. Empezó con creo que fue un 14 o un 12%, no recuerdo muy bien, pero ahora ya seguimos en varias generaciones después y lo siguen subiendo. Y si no hay alguien que lo quite, eso continúa de generación en generación. Eso es lo que sucede. Esa es la figura de lo que sucede con Jacob. Jacob dice: si me va bien, de todo lo que yo recibiere, hablándolo en una figura futura, el diezmo apartaré para ti. Entonces, lo que él recibe, en consecuencia, es todo lo que sus hijos también van a recibir. Por esa razón, cuando entramos en el libro de Levítico, capítulo 27, que aquí ya estamos entrando en lo que se conoce como la ley. Aquí ya ha nacido Moisés, aquí ya están en el desierto, aquí están recibiendo la ley de Dios. Levítico capítulo 27, versículo 20. Versículo 30, perdón. Mire lo que dice el Señor por medio de Moisés. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles. ¿Está leyendo conmigo? ¿De quién dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Le está diciendo a la gente ahora de qué va a provenir el diezmo, de dónde va a provenir. 1, de la tierra. 2, del fruto de la tierra. 3, de todos los animales que ellos tuvieren. Recuerde que la economía de ellos estaba limitada a eso en este tiempo. En este tiempo no había electricidad, no había internet, no habían ventas por WhatsApp, no habían ventas por Instagram. Todo esto no existía. Estaban hablando de la tierra, el fruto de la tierra y de los animales. Entonces había una costumbre que se pasaban por la vara para ir contando las cosas. Lo que está diciendo el texto es que ellos iban contando el primero para Dios y luego cuente otros 10. Si habían otro, entonces 20, entonces ellos iban contando un ejemplo. 1 para Dios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos al 10. Si había un 11 para Dios y luego 12, 13, 14, porque era 1 de cada 10. Esa es la figura de lo que se llama el diezmo. Lo que está haciendo Moisés no está colocando como mandamiento el diezmo, simplemente está reglamentando un pacto que ya se había hecho con Jacob. Jacob, que su nombre viene a ser Israel, había hecho un pacto que de todo lo que él recibiere iba a darle el 10% al Señor. Y ahora viene Moisés y empieza a decirle: listo, ¿de qué es ese 10% que tenemos que dar? 1, de la tierra, del fruto de la tierra, de las vacas, de los animales, de todo lo que ellos tuvieran, porque en ese momento eso era lo único que ellos tenían. Amén. Aquí ya entramos y empezamos a ver la ley. Y vamos a ver más adelante cuál es esa aplicación de la ley. Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas.
capítulo 31. Y aquí vamos a ver un rey que siguió a Dios, uno de los pocos reyes que fueron buenos dentro de lo que se conoce los reyes de Judá y los reyes de Israel. Aquí ya estaba establecido como ley dar el diezmo, ya estaba establecido como voto, pero ¿qué había pasado? Se les había olvidado la ley de Dios. Estábamos frente a un pueblo que tuvo que entrar Ezequías para empezar de nuevo a hacer cumplir la ley. Si usted mira el título del capítulo 30, dice Ezequías celebra ¿qué? La Pascua. Cuando lo coloca como título es como si fuera algo interesante. Pero lo normal para los israelitas es que ellos cada año celebraran la Pascua. ¿Por qué esto era un evento interesante? Porque ellos habían dejado de celebrarla. Una de las fiestas más sagradas del año para los israelitas, se habían olvidado de ella. Y dentro de las cosas que hace Ezequías, vamos al versículo 2. Mire lo que dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios a Jehová. Haga una pausa conmigo ahí. El templo, aquí ya ha sido el templo de Salomón construido. Ese megatemplo con paredes de oro, con columnas de bronce, con todo, puede ser una cosa espectacular, estaba ya en funcionamiento. Pero los reyes idólatras habían tomado esos templos. En algunos casos construyeron templos aledaños al templo de Jehová, donde empezaban a hacer sacrificios a Baal, y en algunos casos practicaban aún hasta la prostitución religiosa. Hombres y mujeres que se prestaban para prostituirse como una ofrenda a su dios Baal o a las imágenes de acera. Llega Ezequías y empieza a acabar con toda la idolatría y vuelve a restablecer lo que es el templo de Dios. Tanto que tuvo que organizar a los levitas para que hicieran los turnos. Como cuando organizamos aquí a los músicos, que uno toca a las 7, otro a las 9, o a usted le toca este domingo, a usted le toca este otro domingo. Eso fue lo que está diciendo el texto, que empezó a asignarle a cada levita la función que tenían que hacer según su familia, según había sido establecido por la ley. Continúe conmigo en el versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes. ¿Está leyéndolo conmigo? ¿Qué dice? Como está escrito en la ley de Jehová. Versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que le diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Y trajeron asimismo, ¿cómo? Los diezmos ¿de qué? De todas las cosas. Esto era esos conceptos que se habían olvidado, ya no se estaban haciendo, y por eso el templo lo encuentran en un muy mal estado. Porque los reyes no estaban enfocados en el templo de Dios, estaban enfocados en otras cosas, estaban enfocados en idolatría. Pues viene el rey Ezequías como un hombre que sabía lo que era la ley, la empieza a restaurar, restaura el templo, restaura el servicio de los levitas, y él dice: los levitas tienen que dedicarse a la ley. Entonces no necesitamos levitas que estén por allá vendiendo tomates en el semáforo, que estén recogiendo. No, necesitamos los levitas que se dediquen a lo que es. Por eso el pueblo tiene que traer lo que le corresponde a ellos: las primicias y los diezmos. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Mire lo que dice el versículo 20. Siga conmigo en el capítulo 31 y el versículo 20. Y esto yo quiero que lo leamos todos en voz alta. ¿Vamos? ¿Están listos? ¿Qué dice? De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero
delante de Jehová su Dios. Versículo 21. En todo, en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y fue prosperado. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión consciente de decir: voy a obedecer la ley de Dios como sea. Así parezca que no me convenga, si Dios lo dice, lo voy a hacer. Mis hermanos, tenemos que aprender ese principio básico. La ley de Dios no está hecha para su propio mal. Todo lo que Dios escribe en su palabra es para su bien. Y si Dios dice en su palabra que saquemos el diezmo para Él, Él no lo pide para ahogarlo. Él no lo pide para dejarlo usted en la ruina. Él lo hace porque Él quiere ayudarte a que salgas adelante. Para que Él quiere que tú prosperes en todo lo que emprendas. Como dice Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que entonces hagas conforme a en él está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Amén. Quiero tocar 2 versículos más, si me da el tiempo, y quiero que usted vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3. Muchas veces que vamos a hablar del diezmo, entramos directamente en Malaquías capítulo 3 y no miramos el contexto. Por eso yo quería darles a ustedes un viaje completo para que ustedes comprendan la base bíblica para entrar en el capítulo 3. Para que ustedes comprendan qué es lo que Dios le quiere decir al pueblo de Israel aquí en Malaquías. Entonces, antes de que usted lo lea, vamos a recapitular unas cosas. ¿De quién son todas las cosas? ¿De quién son todas las cosas? ¿Todo proviene de quién? ¿Yo soy qué? ¿Cuál es mi función? Yo soy un administrador. Yo soy un mayordomo. El mayordomo tiene como función rendir cuentas. ¿Sí o no? El mayordomo no es dueño. Si el mayordomo se dueña de las cosas, ¿qué está haciendo? Díganlo duro, no les dé miedo. ¿Qué está haciendo? Está robando. Ahora entremos a Malaquías 3 desde el versículo 6. Mire lo que dice el texto. Porque yo, ¿lo tiene conmigo? Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sí lee usted eso tan impresionante? Porque yo, Jehová, no cambio. Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hace 5,000 años, Él es el mismo hoy y Él será el mismo hasta la eternidad. Amén. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dijo el Señor? Volveos a mí. Bueno, léalo conmigo lo que dice ahí. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y le responde el Señor, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Robado. Párelo ahí. Y yo quiero que usted se ubique en la posición de Dios. Y yo creo que estamos en la mejor situación para hacerlo. Hay una costumbre muy típica de nuestros servidores públicos. Un servidor público, cuando usted lo elige para que suba al poder y administre los bienes que nosotros tenemos. ¿Sí o no? Como nación. Los recursos naturales, para que lo administre todo. El vicio que tienen nuestros dirigentes es decir a un empresario, oiga empresario, te entrego este contrato para que construyas
X o Y cosa, pero te lo entrego con una condición. Esa condición es que usted me tiene que dar de ese contrato el 10%. Pregunta, ¿el dinero con que se está pagando ese contrato de quién es? ¿De quién es? De nosotros, ¿sí o no? Entonces, al él decir, usted me tiene que dar 10% de ese dinero, ¿qué está haciendo él? Está robando. ¿Por qué? Porque ese dinero no le pertenece a él. ¿Le pertenece a quién? Al pueblo, a nosotros. ¿Ustedes qué piensan que deberían hacer con esos políticos? ¿Premiarlos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Por ladrones. Entonces yo quiero que usted no se me alarme por este texto, porque esto es lo que Dios le está diciendo a ellos. Dios les está diciendo, todas las cosas son mías. Es más, ¿sabe qué les está diciendo Dios? No los he acabado, no los he destruido, porque soy el mismo. Él nos les dice, yo soy el mismo para mal, se lo está diciendo para bien. Les está diciendo, yo antes fui misericordioso con Abraham, fui misericordioso con Jacob, fui misericordioso con David, y mi misericordia no ha cambiado. Por eso con ustedes hoy todavía tengo misericordia, porque de no ser por mi misericordia, ya los había acabado. Lo segundo que les dice a él, acérquense, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Y el pueblo descaradamente le responde a Dios, oiga, ¿y en qué nos tenemos que volver a usted? En la mente de ellos pensaban que todo estaba bien, y Dios le dice, es que ustedes me han robado. Y la gente le preguntó, Dios, ¿pero en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ¿qué? Ofrendas. ¿Por qué razón? Volvemos al primer contexto. Todo le pertenece. ¿Estamos seguros de eso? Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Dios en su ley nos ha permitido trabajar con el 90% de lo que producimos. Él solo nos dice, denos el 10, deme el 10. Dígame, ¿qué empresa te va a dar a usted un trabajo donde te dice, de todo lo que usted me produzca te doy el 90% de las ganancias? Por favor. ¿Qué empresa le dice a usted, déjeme solo el 10% ahí? ¿Alguna? ¿Cuántos de aquí tienen empresa? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes le darían a su empleado un contrato donde usted le da 90% de las comisiones de todo lo que venda? ¿Les parece el trato de Dios justo? ¿Les parece el que Dios le deja uno el 90% justo? Antes me parece muy bueno. Porque la mayoría de empresas, cuando vemos a un empleado productivo, el empleado me tiene que producir mínimo el doble del salario. En otras palabras, él se queda solo con el 50% de lo que produce. Y si no lo produce, lo sacan y consiguen a otro. Porque cuando uno contrata a un empleado, uno necesita un empleado productivo. ¿O no? Están muy callados. Dios le está diciendo al pueblo, la tierra es mía, los animales son míos, todo es mío. Y les he permitido que se queden con el 90% de todo, y aún así me están robando el 10%. Es como usted sentarse frente al político y le dice, te estoy pagando el salario, te estoy pagando la seguridad social, te estoy pagando hasta esquemas de seguridad que ni te mereces, y encima de todo decidí robarme. ¿Es justo? Tampoco es justo con Dios. Por esa razón Dios les habla de esa manera. Yo quiero que en algún momento usted se coloque en los zapatos de Dios, porque de la misma manera que nosotros estamos viendo la corrupción en nuestro país, es la manera como Dios veía al pueblo de Israel. Les dijo, ustedes me están robando. No solo les di el 90%, pero el 10% se lo quieren quedar. Así no son las cosas. Y la tónica del texto cambia automáticamente, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Mire lo que dice el versículo 10.
traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? ¿Notan que el mensaje de Dios no es un mensaje condenatorio? ¿Nota que Dios no quiere que el pueblo de Israel se quede en maldición? ¿Nota que lo que Dios quiere es que su pueblo viva en la bendición que Él tiene para ellos? ¿Por qué razón cree que usted que el enemigo ataca tanto a las finanzas de los creyentes? ¿Por qué cree que los rumores más grandes que existen sobre las iglesias tienen que ver con el diezmo? Es el enemigo queriendo quitar la bendición de nosotros. ¿Usted quiere conocer a alguien bendecido? Busque a alguien que diezme. ¿Usted quiere conocer a alguien que está saliendo bien hacia adelante? Busque a alguien que está cumpliéndole al Señor con sus diezmos. Hable con ellos, pregúnteles. Pregúnteles si les ha faltado algo. Pregúnteles si se han quedado aguantando hambre alguna vez. Pregúnteles, hablen con ellos. Al contrario, son gente que han vivido la gloria de Dios, se han vivido lo sobrenatural de Dios, han visto cuando ha hecho falta cómo la bendición llega de cualquier lugar. ¿Por cómo? Algo sobrenatural, son los milagros que Dios hace. Les reto que usted hable con alguien que diezma y usted se va a dar cuenta la bendición que es el diezmo para alguien que es fiel al Señor. Existe una gran pregunta y con esta quiero concluir. ¿Cuál es esa gran pregunta? ¿El diezmo está en el Nuevo Testamento? Muchas personas se acercan y hablan y dicen: no, es que eso era de la ley, ahora estoy bajo la gracia y la gracia ya todo cambia, y continuamos en esa línea. Y si analizamos, no es nada más que el hombre queriendo decirle a los demás: no me toquen mi bolsillo, quédese con lo que sea, pero el bolsillo, no. En la ley se podía, en la gracia no, la billetera es mía. Ya todo no es de Dios, en la gracia ya todo es mío. ¡Qué mentira tan grande! Acabamos de leer que nuestro Dios no cambia. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento en el cual usted puede encontrar cómo Dios le da continuidad, o aún Jesús le da continuidad a muchos de sus mandamientos. Pero quiero que visite usted conmigo el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 15. Y este es un texto que a lo mejor usted no se lo esperaba para este tema. Mateo 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Haga un pare ahí. Yo le quiero explicar a usted qué es exactamente lo que ellos estaban preguntando. Según la ley, porque recuerde que la ley de Moisés es la constitución del pueblo de Israel, ellos deberían dar una cantidad de su dinero al templo para el sostenimiento de la obra. Se habla del tributo que había que dar, de la moneda que se le daba al templo cada año, de los diezmos,
Es más, si usted lee bien la Biblia, usted no va a encontrar un diezmo, usted encuentra 3 diezmos que hay que dar. Pero me voy a pegar solo a uno. Entonces lo que los judíos le están preguntando a Dios, a Jesús en ese momento es: Jesús, ¿a quién le tenemos que pagar tributo? ¿A César o al templo? Es más o menos lo que ellos le están preguntando, palabras más, palabras menos. Entienda usted esta pregunta, que esta pregunta no era tanto para que Jesús negara el tributo o negara los impuestos que había que pagar. Cuando se habla de tributo, entiéndase la carga tributaria, entiéndase impuestos. Le están preguntando a Jesús: ¿a quién debemos pagar nuestros impuestos? ¿A Dios o al César? Y mire la respuesta de Jesús. Mire lo que dice, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿por qué dice eso? Porque ellos querían era hacerle caer. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Les dijo: pásenme una moneda. Y ellos le presentaron un denario, que es el equivalente a un día de trabajo. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron: es del César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mire que Jesús, con la respuesta de haberles dicho: darle a César lo que es del César, hasta ahí estaba bien la respuesta, porque le preguntaron solamente lo concerniente al César. Pero como él conocía las intenciones, como la verdad de este texto tiene que ver con lo que había que darle a Dios y lo que había que darle al César, Jesús responde como mandamiento y les dice: denle al César el tributo que le corresponde al César, pero no se olviden de Dios, porque lo que es de Dios también hay que dárselo a Dios. Jesús le está dando continuidad a este mandamiento en el Nuevo Testamento. ¿Habla entonces Jesús del tema? Sí, y muchas veces. Este es solo uno de los muchos versículos que nos habla de esto. La perspectiva del apóstol Pablo es la siguiente: el pueblo de Israel, ellos son descendientes de Jacob, y por ende ellos tienen la promesa por descendencia de sangre. ¿Tenemos algún judío aquí? ¿Alguien descendiente de Abraham? ¿Alguien descendiente de Jacob en este lugar? Si usted es partícipe de la promesa de Jacob, es porque usted aceptó a Cristo en su corazón y usted ha sido injertado, usted ha sido insertado en esa promesa por medio de alguien que dio su vida por nosotros. Pregunta: ¿nos merecemos eso? ¿Alguien se merece lo que Dios le ha dado? Pablo dice: si ellos que por ley tienen que cumplir, porque por la promesa tienen la bendición y así le cumplen a Dios, nosotros que no nos lo merecemos, deberíamos dar eso y mucho más. Ninguno dé por necesidad, dice el apóstol Pablo. Ninguno dé por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, ¿ustedes quieren ver bendición en su vida? Reten a Dios. La Biblia lo dice: pruébenme, rétenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos sobre su vida. Aprender a administrar nuestras finanzas tiene que ver con el diezmo. Y le voy a hacer esta observación que no tiene que ver con una opinión bíblica, tiene que ver con algo que usted y yo podemos relacionarnos. Si usted le entrega a un niño 2,000 pesos y lo manda a la tienda y no los puede administrar bien, regresa gastándose 2,500, mamá, le quedó debiendo 500 al de la tienda, ¿qué haría usted? ¿Le daría 5,000? ¿Le soltaría 10,000? ¿Por qué? Si no pudo con lo poquito, menos con lo mucho. Si a usted le queda difícil apartar un 10% para Dios, ¿cómo cree que le va a ir con el resto del 90%? Si le queda difícil lo poquito, le va a quedar difícil lo mucho. Empiece, aparte su diezmo para el Señor. Cúmplale a Él. Él solo hace porque quiere bendecirte. Él quiere ver cuántos hijos e hijas fieles los hay.
Si hay un tema con el que el cristiano lucha, es con las finanzas. Y si hay un tema con el cual a veces nos vemos afectados, es con las finanzas. ¿Quieres ser próspero financieramente en tu vida? Cúmplele a Dios financieramente. Dice la palabra que Él apartará el devorador, apartará toda peste que venga sobre tu cosecha, apartará y acabará con todo el daño que quiera hacer, porque Dios quiere ver a una iglesia que sea saludablemente financiera y estable, para que no pueda ser llevada por las corrientes de este siglo, para que no viva en esclavitud de las deudas, sino que al contrario, como dice la palabra, prestarás y no pedirás prestado, porque somos llamados para ser cabeza y no cola, en el nombre de Jesús. Si ese aplauso es para Dios, yo quiero que ustedes se lo den bien fuerte.